Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro quinto programa de nuestra temporada número 29. Estamos aquí en el día jueves 8 de agosto, un jueves muy frío aquí en Santiago de Chile, pero vamos a tener una conversación muy cálida con nuestro invitado de hoy. Estamos en Lecturas Asombrosas a través de Radio Universidad USEC, siempre al mediodía, ¿cierto? Llevando estas conversaciones tan interesantes y profundas, literarias y culturales. Así que voy a saludar a nuestro invitado de hoy, a Job Rodrigo Sepúlveda Herrera. ¿Cómo estás, Job? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Buenas tardes ya, Ángeles, muy grato de estar en este momento. Como bien tú señalas, hace bastante frío, pero estamos con harto ánimo de poder entablar esta conversación que sea alusiva a la literatura, que es lo que nos interesa. Y más que a la literatura, la relación de la literatura con el ajedrez, que para mí es un mundo enigmático, así que desde ya agradecida por el tiempo que nos vas a regalar y por la conversación que vamos a llevar a cabo en torno, ¿cierto?, a esta saga de libros que has publicado, Muerte al Rey. Ya vas en el quinto libro y vamos a conocer ahí todo el proceso de escritura y tu visión bastante particular de la relación entre el ajedrez y la literatura. Así que quédense con nosotros, estamos aquí en este programa que es de la temporada número 29, estamos celebrando nuestros 6 años y antes de presentarles a nuestro invitado, como siempre aquí hacemos difusión y no puedo dejar pasar esta invitación que es hoy en la ciudad de Viña del Mar, ¿cierto? Ramón Ángel Acevedo Arce, nuestro destacado fotógrafo, documentalista, cronista chileno, que tiene una trayectoria bastante amplia en Chile y en el extranjero, se presenta hoy, atención a nuestros lectores en tránsito en la quinta región, se presenta hoy con su ensayo documental fotográfico El viaje de Racar, ¿cierto? Hoy, a partir de las 6:15, en el auditorio de Colegio de Dentistas, ahí en el edificio El Escorial, justo en el centro de la ciudad, Plaza Vergara número 172, en el departamento 107, en la ciudad Jardín. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el viaje de Racar? Bueno, yo les voy a contar que es un fotolibro, el primero publicado por Racar, que es el seudónimo de Ramón Ángel Acevedo Arce, y que es este libro fotográfico, ¿cierto? Un fotolibro que es un trabajo de 10 años, recorrido del fotógrafo chileno, una travesía por 67 pueblos olvidados de la quinta región de Chile, donde ustedes podrán apreciar su ojo fotográfico y también deleitarse con la poesía de Charles Baudelaire, que acompaña a cada fotografía. Así que totalmente invitados, lleguen hoy ahí hasta la Plaza Vergara, Colegio de Dentistas de Chile, el viaje de Racar, y van a conocer el trabajo de este excelente fotógrafo y documentalista chileno. Así que con esa invitación que sucede hoy, voy a contarles quién es Job. Él es maestro FIDE, ahí le vamos a preguntar que nos explique bien de qué se trata eso. Jugador de ajedrez, profesor, entrenador con más de 30 años ligado al mundo del ajedrez. Y ha publicado 2 DVD, Introducción a los finales de torre, y el segundo, Introducción a los finales de peones. Y es además, como ya les adelanté, el autor de la saga de libros de ajedrez, Muerte al Rey. Todos estos libros son de libre descarga en formato digital por la editorial Proletario, y el volumen 1, 2 y 5 son artículos ajedrecísticos, el 3 tiene que ver con la técnica del ajedrez y el número 4 tiene que ver con los maestros chilenos, ¿cierto?, de ajedrez. Así que la idea es que siempre hacemos la invitación a que se hagan su mini biblioteca
invitadísimos para conocer a Job y su trabajo literario y de ajedrez. Es además, y también lo vamos a hablar después, Job, dueño de la librería Quila, así que también es importante conocer esa pasión tuya por la literatura y el tipo de libros que uno puede acceder, ¿cierto?, a través de libreriaquila.cl. Así que vamos a comenzar. Yo, mientras conversamos, voy a mostrar un poco el libro digital para que nuestros seguidores vayan entendiendo un poco de qué se trata Muerte al Rey. La primera pregunta que tengo es la relación que haces tú entre el ajedrez, la poesía y la música. Sí, hace alusión un poquito que tiene que ver con las artes en general. Nosotros hoy día, al estar viviendo en este sistema, cierto, capitalista, le damos un sentido muy utilitarista a las cosas, ¿cierto? Todo tiene una correlación directa con la fabricación o la producción de alguna forma de algún tipo de producto que nos conlleve directamente a un concepto de dinero, ¿cierto? Entonces, el arte no encaja ahí, lamentablemente para los capitalistas no le encaja. Muchas de las disciplinas que nosotros tenemos actualmente, como ejemplo el ajedrez, la poesía, la literatura o distintas manifestaciones de arte, no logran entrar en esa mecánica. Es por eso que somos improductivos. Y recuerdo ahí una frase famosa, ¿cierto?, de Aristóteles, que cuando dice que el mejor conocimiento es el que no sirve para nada, dice Aristóteles. O sea, no tenemos por qué darle una mirada utilitarista al conocimiento. Entonces, en ese punto convergen prácticamente el ajedrez. Yo he tenido la oportunidad en mi vida de compartir con muchos intelectuales y muchos de ellos de distintas miradas, desde la poesía, de la escritura propiamente tal, se sienten de cierta manera, como te digo, no entran en este sistema. Es por eso que yo hago alusión en este libro Muerte al Rey al 5, un artículo muy específico sobre Mijael Tal, que fue un campeón del mundo, que era un jugador bastante especial. Tenía particularidades que hoy día cuesta mucho, ¿cierto?, entender que un jugador de la élite pueda vivir como él vivía. Él, para que ustedes más o menos lo conozcan así a grosso modo, era como una especie como un rockero, ¿ah? Un hombre muy dedicado, muy bohemio, y que logró ser campeón del mundo. Es por eso que en la pequeña introducción que hago en el texto, explico que realmente el ajedrez hoy día no es algo productivo. De hecho, la gente que juega ajedrez nosotros jugamos ajedrez y vamos a perder plata, o sea, esa es la relación, no se genera. Y lamentablemente, como tenemos la mayoría de los deportes en este país, exceptuando, no sé, yo creo que el fútbol, el tenis, para de contar, la mayoría de los otros deportes terminamos siempre en la misma, haciendo una rifa para que vayan a competir internacionalmente y la típica historia. Lamentable, pero esa es la triste historia de este país, con respecto al tema del deporte. Por eso es irónico que la gente hable de deporte cuando quiere hablar solamente de fútbol, por ejemplo. Yo personalmente no tengo ningún vínculo con el fútbol, tengo al contrario una separación bastante grande. Por lo mismo, porque cuando nos encajan como deportistas y obviamente hablan de un puro deporte, uno se queda totalmente excluido de esa ecuación. Entonces, en ese aspecto yo creo que el ajedrez entra un poquito en esa visión. Somos seres improductivos, es como podríamos decir también como somos poetas, un ajedrecista es un poeta, es una cosa rara. Yo no sé si toda la gente ha tenido contacto con la poesía, pero los poetas son raros. Los poetas porque no encajan, ¿cierto? Tienen una mirada muy iconoclasta, ¿cierto? Los poetas, ¿cierto? Están con una mirada, están pensando en otras cosas. Eso es lo que hace que el deporte, que en este caso el ajedrez específicamente, sea tan llamativo. Tiene un vínculo directo con la intelectualidad, tiene un vínculo directo con el deporte, porque hay una quema de calorías, porque hay gente que dice, no, pero el ajedrez, ¿por qué es deporte? Porque en estricto rigor, el deporte hay quema calorías y en el ajedrez hay quema calorías. No son físicamente visibles como son en los otros deportes, pero sí a nivel interno, por supuesto, que se están produciendo miles de cosas en la cabeza de una persona que está jugando una partida de ajedrez. Es por eso más o menos la alusión. Tiene que ver un poquito con esta mirada de las artes con respecto a la realidad que hoy día nos toca lamentablemente vivir. Bueno, y contextualiza bastante bien esta saga que ya va en su quinto volumen. Cómo nace esta idea y cómo la vas estructurando? Porque ya, o sea, decir quiero escribir una saga y realmente tener ya el quinto volumen es toda una proeza. ¿Cómo se inicia? Sí, o sea, lo siguiente, yo nunca tuve ningún vínculo con la literatura, vengo de un área matemática. O
sea, mi primera formación es matemática. Yo partí estudiando ingeniería, hice otro tipo de cosas y la vida me terminó enseñando muchas cosas. Yo creo que eso fue una de las partes maravillosas, como publicar en el año 2004 en el diario El Siglo, que es el diario cierto oficial del Partido Comunista. Ahí partí, me dieron el espacio y partí con una pequeña nota que se llamaba Muerte al Rey. El nombre Muerte al Rey hace alusión al nombre, al concepto básico del juego, que este juego milenario, ¿cierto? Que viene del chaturanga, que eran los cuatro componentes del ejército, ¿cierto? Donde hoy día, prácticamente el ajedrez que tenemos hoy día es del medioevo, tiene que ver con la época medieval. Ahí el rey es la pieza clave, ¿cierto? De hecho, las figuras, las piezas, todo consiste en ser una representación de lo que significa en esa época el tema del rey. La muerte del rey también es muy simbólica también, porque al fin y al cabo podríamos pensar inmediatamente, ¿no es cierto?, en la Revolución Francesa, esta lucha por la burguesía, ¿cierto?, de conquistar el poder y quitarle el poder, ¿cierto?, a estos hombres de sangre azul que le terminaron cortando la cabeza, ¿cierto? Esa es la idea fundamental. Hay una mirada, ¿cierto?, rupturista en el tema. El concepto real apunta un poquito a esta mirada, ¿cierto?, de que el ajedrez, el jaque mate, que es la palabra que denomina la muerte del rey, tiene que ver directamente desde el punto de vista etimológico con la reducción del espacio. La muerte del rey no significa capturar la pieza, significa reducir el espacio. Y si ustedes entenderán, si lo analizamos de un punto de vista más amplio, no se puede ser rey sin espacio. El espacio es lo que permite que es cierto que existan, en este caso, la propiedad. ¿Ah? Y es un concepto básico, ¿cierto?, para cualquier rey tener propiedad. Entonces, esa es la mirada que nosotros podemos pensar. Este artículo partió el 2004 en el diario El Siglo, se publicaron a prácticamente como 2 años. Posterior a ello, seguí trabajando. El primer libro, que fueron artículos, eran artículos semanales que se publicaban en el diario, fueron bastante para mí motivantes y a la vez frustrantes, porque en el fondo yo no tenía un apego a la literatura. Venía con una cercanía, obviamente, por un tema político, había leído bastante, pero es muy distinto. Y ahí recuerdo una frase famosa de Bolaño, cuando Bolaño dice, lo natural es leer, pero no escribir, dice Bolaño, ¿cierto? Entonces, para las personas, obviamente tomar un libro y leer es bastante cómodo para las personas que saben leer, pero no así escribir. Entrar en el mundo de la escritura conlleva ya un desgaste tremendo, porque hay una lucha interna, pero tremenda, tremenda. Entonces, en ese aspecto, cuando empecé a trabajar los libros, me di cuenta, por ejemplo, las pocas herramientas que tenía. De hecho, yo soy bastante autocrítico con los libros. Yo creo que cualquier persona medianamente inteligente lo debería hacer. El primer libro es un libro, un borrador total, o sea, en todo aspecto, porque hay un proceso, hay mil correcciones que no se hicieron. Está bien, yo lo asumo. Cuando a mí la otra día me preguntaban, me decía, oye, ese libro tiene bastante detalles. Sí, les digo yo. Para mí, cada error que posee ese libro, de cierta manera, me representa una especie de cicatriz, que está en mi cuerpo, porque al fin y al cabo lo que demuestra eso, es que estoy en un proceso de aprendizaje, estoy aprendiendo a escribir. Esa es la realidad. Una persona que esté en el mundo de la escritura se da cuenta. Yo creo que son muy pocos y connotados los escritores que llegan a una etapa de su vida que pueden decir realmente lo lograron. ¿Ah? Es pensar un poquito con esta idea, no sé, y yéndonos un poquito a la idea de la filosofía, un ejemplo. Hay una frase, ¿cierto?, famosa de Heidegger que dice, el ser se esconde, ¿cierto? Se oculta, mientras los seres se muestran, dice. Entonces, yo creo que pasa un poquito con eso, con la literatura. Uno quisiera que la literatura poder tenerla, ¿cierto? Y sentarla sobre las piernas de uno, ¿cierto? Acariciarla. Pero realmente la literatura siempre se nos escapa. Siempre lo que estamos viendo son unos destellos de literatura. Nunca lo logramos tener realmente. Es algo muy en ese aspecto bastante complejo de poder decir. Es verdad que hay algunos escritores de la talla de los grandes, ¿cierto? Nabokov, Manuel Rojas, ¿cierto? García Márquez, que logran realmente ser literatos 100%, muy probable. Pero lo que sí no está en discusión es que le dedicaron la vida entera. No fue de un día para otro. Obras tan espectaculares, por ejemplo, como Hijo del Ladrón, publicado en 1951, que marca un referente, un cambio total en lo que significa la novela, la historia de la literatura chilena y gran parte latinoamericana, es un proceso que viene, ¿cierto?, de un trabajo desde las primeras publicaciones, ¿cierto?, de Manuel Rojas, desde la Desecha Rosa, los libros de poesía, hasta el primer libro de cuentos, ¿cierto?, Hombres del Sur de 1926. Entonces, lo que estamos viendo acá es una vida dedicada a la literatura y que con ello inmediatamente se proyecta esta mejora. Pero en ese aspecto, Ángeles, es muy complejo. Yo lo asumo como tal, soy un neófito en los libros.
porque realmente cada vez me doy cuenta que sé menos, y que es el conocimiento básico que tiene cualquier persona que se acerca a la filosofía, y dice, no, no, partimos de la premisa que nunca sabemos nada, ¿ah? Como Sócrates, ¿cierto? Solo sé que nada sé, Oye, pero hago un esfuerzo por mejorar, oye, yo me asumo que sé muy poco de ajedrez. ¿ya? Me gusta mirar, tengo amigos que juegan bastante bien. Sabemos que el jaque mate es la jugada final, ¿cierto? Es donde se termina el juego como tal en el tablero y que, como tú bien explicaste, es la reducción del espacio, ¿cierto? El territorio, no hay rey sin territorio, ¿verdad? Eh, y frente a esta jugada final, por lo que yo pude comprender de Muerte al Rey en su quinto volumen, ¿cierto? Si la finalidad es dar muerte al rey sin matarlo, quitándole su espacio, hablas también de que sería el objetivo principal del juego de ajedrez, pero hablas también de los objetivos secundarios que tiene el jaque mate o que tiene el juego de ajedrez. Entonces, lo leí yo, aquí estamos invitando a nuestros seguidores a que conozcan tu saga y se entusiasmen, ¿cierto? A leerla. Explícanos cuáles son esos objetivos secundarios. Sí, mira, una de las cosas llamativas del ajedrez que tienen que ver con este vínculo directo con una intelectualidad. De hecho, en la historia de la humanidad prácticamente no hay una etapa que haya estado exenta de ello, partiendo por el hombre, ¿cierto?, que estaba debajo, ¿cierto?, del famosa figura esta inglesa que se empieza a trabajar, tío, en Europa, ¿cierto?, en esta época donde prácticamente es el inicio de la robótica. Este hombrecillo que estaba escondido, que aparentemente movía las piezas, era un robot. Esto siempre ha tenido un vínculo directo con esta idea. El ser humano siempre necesita obligatoriamente estar contrarrestando con algo, luchando con algo. Es una lucha muy clásica de la época de la modernidad, por lo demás. Ahora, en ese aspecto, el ajedrez tiene un vínculo bastante interesante porque, un ejemplo, uno de los primeros trabajos que hizo el mismo, no sé, Mikhail Botvini, que es el patriarca del ajedrez soviético, él era un doctor en ciencias y él empezó a trabajar con la informática. Empezó a trabajar con la informática en una época que ni siquiera se hablaba, estoy hablando de la época del 50, imagínate, del siglo pasado. Entonces, el ajedrez siempre ha estado muy de la mano con respecto con esta intelectualidad. El mejor ejemplo de ello, un ejemplo, es todo lo que significa hoy día la inteligencia artificial. O sea, todo el mundo anda con la boca vuelta loca, es la inteligencia artificial. Nosotros, yo te puedo comentar que en el mundo del ajedrez tenemos algo llamado inteligencia artificial hace más de 25 o 30 años. O sea, antes que el ser humano común y corriente de calle hablara de inteligencia artificial, nosotros teníamos unos pequeños motores chiquititos, ¿cierto?, que jugaban ajedrez. Siempre el ajedrez, ¿ah?, está un poquito adelantando a la época y está haciendo. Lo pasó el año 97 cuando Kasparov, ¿cierto?, jugó con el match contra Deep Blue, y ahí bajaron y subieron, ¿cierto?, las famosas acciones de IBM y se produce todo este gran enfrentamiento que marca la lucha que tenemos hoy en día. Va a lograr realmente la máquina superar al hombre. Eso ya el 97 se estaba haciendo. Una época que estaba bastante alejado de la realidad que tenemos hoy en día, donde esta inteligencia ni siquiera era algo común. Entonces, ¿existe una intelectualidad con el ajedrez? Por supuesto. Hay un vínculo histórico también, ¿ya? Ahora, lo que nos interesa del ajedrez son varios factores. Por ejemplo, un factor determinante en el ajedrez tiene que ver con los estudios que hay sobre el tema que indican que las personas que practican el juego pueden tener una ventaja cualitativa distinta a una persona que no lo practique. Eso hoy día está totalmente estudiado, por ejemplo, en España, con respecto a muchas personas que padecen de Alzheimer. Se han hecho trabajos sobre el ajedrez y al estar constantemente produciendo todas estas sinapsis, hace que la persona obviamente no tenga un acercamiento, un padecimiento como enfermedades tan graves como el Alzheimer. Eso, estamos hablando de un ajedrez de una mirada terapéutica. Ahora, yo te puedo cambiar de switch y digo, ya, ahora entremos con el ajedrez en el colegio. Hay una relación directa de jugar ajedrez con las matemáticas, donde se desarrollan temas espaciales, donde tenemos en este caso, aritmética. Para capturar una pieza necesito aritmética. Para poder ver que una pieza sea activa necesito geometría, necesito trabajar con área, superficie directamente. No hay que saber cálculo, no hay que saber, no sé, integrales para poder jugar ajedrez, no, pero sí hay que tener un conocimiento básico con respecto a aritmética y geometría, sin lugar a duda.
¿Ah? Jugamos dentro de un tablero, una figura geométrica, ¿cierto?, de 64 casillas. Tenemos una relación directa con la geometría. Entonces, en el colegio, un ejemplo, no se busca la fabricación de un gran jugador de ajedrez. Por el contrario, lo que queremos en el colegio es la lucha que se tiene hoy en día, es poder insertar en la malla curricular el ajedrez para poder que esto logre tener mejoras directas sobre el alumnado. Primero, una cosa determinante que es bastante baladí el tema del costo, o sea, de un costo bajísimo, una cosa que tú decís, pero invertir cualquier otro tipo de cosa puede hablar de millones y millones de pesos. El ajedrez prácticamente necesitas una mesa, una silla y un juego que te puede costar con suerte 10, 15 mil pesos con suerte. Se acabó. Y estamos hablando ya, tenemos implementado un taller de ajedrez. Entonces, realmente es maravilloso. Ahora, también no vamos a caer en el paroxismo y vamos a decir que no, que el ajedrez va a salvar la humanidad, porque no, no es así tampoco, no, no recae sobre el ajedrez el peso de la humanidad, pero sí podemos decir que es algo útil, práctico, económico y que podría tranquilamente mejorar mucha calidad, pero mucha la calidad de mucha gente, no solamente como te digo en el ajedrez como deporte, es cuando hablamos de ajedrez. Estos libros que yo tengo publicados están pensados en el ajedrez como deporte, el ajedrez para que un aficionado empiece a leer, empiece a trabajar el juego y se dé cuenta de a poquito que puede ir progresando, ¿cierto? Pero también tenemos el ajedrez pensando en los colegios, el ajedrez como herramienta didáctica, el ajedrez terapéutico. Entonces es bastante amplio donde podemos nosotros darnos cuenta cómo este jueguito tan chico, ¿ah? Y otra de las cosas determinantes que tiene el juego que hay que destacar, un ejemplo, que aquí no hay azar, aquí no hay azar. Entonces, una persona se tiene que hacer responsable de todo lo que haga, lo bueno y lo malo. Y cuando tú le estás enseñando a un niño eso, tú te das cuenta que está frente a una de las grandes contradicciones de lo que tiene que ver con respecto a la naturaleza del propio hombre, que es asumirse, ¿cierto?, de cierta manera responsable de sus actos. No todas las disciplinas, y lo sabemos, que lo vemos a diario con gente adulta, que lo que hacen siempre es buscarle, ¿cierto?, dejar de ser responsable de sus actos. Por eso es más fácil creer, ¿cierto?, seguir un pastor, hacer cualquier otro tipo de cosa que asumirse como ente auto, autodeterminante, una persona que diga, mira, sé que me acabo de cometer un error y lo asumo. Acabo de jugar mal, perdí. Acabo de jugar bien y gané. Hay un concepto de responsabilidad que es muy destacable con respecto a cuando eso lo ves en niños. Por ejemplo, en los talleres escolares que yo imparto, uno lo ve en los niños que empiezan a tomar una madurez bastante, una madurez sin dejar su inocencia de niño, ¿ah? Porque eso no es que vamos a tomar a un niño y se transforme en un adulto pequeño inmediatamente, no es así. Es que asuma una responsabilidad. Y creo que eso es bastante positivo, porque al fin y al cabo tú te das cuenta que o hoy, actualmente, un niño puede hacer casi cualquier cosa. Un niño puede hacer cosas buenas y cosas malas, la verdad. Un niño de 12, 13 años puede hacer cualquier cosa. Puede ser padre de familia, puede ser esto, puede... Hay una responsabilidad que conlleva, y el ajedrez puede ser muy útil en ese aspecto. Es bastante diverso lo que puede hacer el ajedrez. Yo creo que, y no te lo digo yo porque sea ajedrecista, yo creo porque está todo estudiado ya. ¿Ah? Hay muchos, tú puedes buscar ahí los estudios, ¿cierto? En todo ámbito, en el ámbito del lenguaje, en el ámbito de lo cognitivo, y el ajedrez siempre está dando que hablar. Eso te podría comentar en primera instancia. Sí, te adelantaste un poquito a mi siguiente pregunta, pero quiero profundizar. Tú, aparte de ser jugador de ajedrez, ¿cierto? Y de ser escritor también, eres profesor e instructor de ajedrez. ¿Cómo, Sí. cómo es la dinámica? ¿Cómo enfrentas tú la enseñanza de este juego que tiene toda esta carga valórica? Porque si bien ya dijimos que el ajedrez no va a salvar el mundo, pero sí puede hacernos mejores personas, ¿cierto? Y ya con asumir la responsabilidad de los actos propios, yo creo que ya con eso Sí, eso tenemos ya es algo bastante eso. positivo, sí, ya es bastante. Ya es Cómo son bastante. sí, cómo son tus clases? ¿Cuáles son tus énfasis? ¿Cómo trabajas con los chicos que empiecen a no solo a conocer el ajedrez, sino que también que se apasionen por el juego? Quizás no todos tendrán habilidades, pero ¿cómo lo haces tú como instructor, como profesor de ajedrez? Un ejemplo, te lo comentaba yo, porque estábamos viendo las distintas facetas, ¿cierto? Que podríamos hablar del ajedrez. El ajedrez en los colegios apunta un poquito a eso. Yo creo que el trabajo real que nosotros buscamos es que los chicos piensen. El ajedrez significa pensar. Y en ese aspecto nosotros podríamos asimilarlo, acercarlo, un ejemplo, al tema de la filosofía. La filosofía, que lamentablemente hoy día por el sistema imperante hace que la gente tratan todo lo posible por evitar el tema,
de hecho lo han intentado, ¿cierto? De sacar prácticamente lo que hicieron en su época, que también quisieron hacer también con la historia, muy probable. Todas estas materias que de una u otra manera determinan la esencia del hombre, porque si tú te das cuenta, sin historia, sin las preguntas básicas, ¿qué somos, dónde vamos? Yo no entiendo cuál es el sentido de una humanidad sin esa pregunta. Y es una pregunta filosófica que se hicieron, que no se le hicieron los griegos, que se le hizo el primer hombre, ¿cierto? El primer hombre que se paró, ¿cierto? Y dijo, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Entonces, la pregunta en fondo tiene que ver con esta capacidad de pensar. El ajedrez tiene que ser una herramienta para que los chicos piensen. Es por eso que una clase de ajedrez, yo termino hablando de literatura. Ayer, por ejemplo, terminamos hablando de los presocráticos. Entonces los chicos me miraban y me decían, pero ¿por qué el mito? Y empezamos hablando del mito primero, después nos pasamos a los presocráticos, buscando el arjé. Entonces, y alguien lo puede mirar y decir, pero ¿qué tiene que ver el arjé, por ejemplo, de Heráclito, un ejemplo de Parmenio, de todos estos grandes intelectuales de esa época, con el ajedrez? Yo creo que apuntan en lo mismo. Todos están haciendo un esfuerzo intelectual por pensar sin tener la verdad absoluta, es verdad, pero hay un esfuerzo intelectual. Y ahí creo donde yo encaja el ajedrez. Estudiar, aprender, son los conceptos básicos del hombre. Y eso lo dice José Martí, y lo dice claro. El hombre nace siendo profesor y si no muere, si no acaba este concepto de profesor con la muerte, dices. Nuestra vida es un eterno, constante, diariamente, de enseñar y aprender. Un padre le enseña a un hijo, yo le enseño a un sobrino, y estamos constantemente. Lo que pasa es que lo focalizamos de forma errónea. Profesor colegio, profesor universidad, y donde nosotros, nuestro vínculo interno tiene que ver con esta retroalimentación constante que hacemos con la otredad, ¿cierto? Siempre somos alumnos de otros, somos profesores de otros. Entonces no me es tan ajeno la educación. La educación que me es ajena es la educación, ¿cierto?, capitalista, la de actual, donde transformamos, ¿cierto?, a los seres humanos en meros utilitaristas, productivistas, con respecto a una mirada muy clara. Tú tenés que pensar solamente o hablar de un puro tema. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué el zapatero tiene que hablar solamente de zapatos, de ejemplo? Interesante, porque si tú te pones a pensar al inicio del siglo XX, uno de los grandes corrientes que estaba con la izquierda, un ejemplo que es el anarquismo, había este concepto del zapatero anarquista, que era una biblioteca. O sea, si hay alguien que leía a principios del siglo XX, era un zapatero anarquista. Entonces, estamos hablando de una época donde no estaba transformado este concepto de por ejemplo, del estudio formal que tenemos hoy día. Con esta capacidad de entregar títulos, por todos queremos ser doctor en algo. Y uno dice, está bien, pero doctor, ¿para qué? O sea, ¿qué va a cambiar tu vida eso? No cambia nada. El conocimiento no tiene que ver con la universidad. Nunca ha estado ahí, ¿no? O sea, el estricto rigor nunca ha estado, o sea, piénsalo bien. Ha tenido una correlación, por supuesto. La educación ha tenido una base, cierto, formacional con respecto a la iglesia también. Lo histórico está ahí. Pero hoy día el pensamiento crítico real, la pregunta, ¿la están haciendo las universidades? ¿La están haciendo los colegios? Yo no le encuentro un poco, actualmente por lo menos, no están así, ¿cierto? De hecho, muchos de estos organismos, hoy día lo que funciona prácticamente como un engranaje más del sistema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación, cuando estamos hablando de estos conceptos, estamos hablando de un tema mucho más amplio. Yo creo que el ajedrez aporta un granito de arena en este proceso de que los chicos piensen. Y lamentablemente, que un chico piense hoy día es peligroso, ¿cierto? Porque no vota por el que le dicen el matinal. Si un chico piensa, cuestiona. De hecho, un niño ayer, yo estaba hablándole con respecto al tema del mito, ¿cierto? El concepto básico, ¿cierto? Para empezar a la introducción a la filosofía, y el chico me decía, oye, profe, entonces Dios es un mito también, pues me dijo, un niño de 9 años. ¿Qué está haciendo ese chico? Está pensando. Ahora, ¿en cuántos ramos de podrá pensar? Y ellos me lo responden, me dice, profe, aquí un niño me dijo el otro día, yo cuando voy al colegio dejo el cerebro en la casa, me dijo, porque el colegio no es para eso. En el colegio no se piensa, es una mecanización. Son estos órganos que, como bien señala Foucault, ya no tienen neutralidad. O sea, el colegio tiene totalmente una carga ideológica que te está construyendo un tipo de individuo, donde ya no hay ese cuestionamiento. Ese chico que de 9 años que ayer dijo que Dios era un mito en un colegio católico, obviamente significa algo tremendo para la institución. Pero fíjate lo maravilloso que significa para el niño. El haberse dado cuenta por él solo, a través de una conversación, que si existe Zeus, puede existir un dios judeo-cristiano. Y dos, y esos dioses tienen de una u otra manera la misma mirada, el mismo enfoque.
¿Qué es? Es un mito, que no podemos justificarlo, no podemos corroborarlo. Mm. Cumplen el mismo objetivo. Pero si yo te digo que creo en Zeus, todos van a decir, a este gallo le gusta la mitología. Pero si te digo que creo en Dios, tú me dices, sí, es correcto. Entonces, interesante, yo creo que ahí está la gracia, que el chico piense, que se Oye, cuestione. sí, estaba pensando, bueno, eres profesor, ya nos queda claro, de niños escolarizados, ¿cierto? De niños en etapa escolar. ¿El ajedrez lo puede aprender cualquier persona a cualquier edad? Sí, 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 sí. Sí, eso es indiscutible. ¿Ah? Aquí prácticamente hoy día se enseña un preajedrez desde los 3 a los 5 años. En lo que era la Unión Soviética, el ajedrez empieza ya a estandarizar en los 5 años para adelante. Eso es súper interesante porque en el fondo, hoy día, como te digo, una persona de 99 años puede jugar ajedrez tranquilamente. Tiene que ver con las capacidades de gente común y corriente. Nosotros jugamos ajedrez y no tenemos un atisbo de genialidad, te digo. Nada. Nosotros lo que somos obreros del conocimiento nomás. Yo leo todos los días cada vez que puedo, aprendo, me meto en todos los cursos que hay que hacer. O sea, soy un obrero del conocimiento. No tengo nada de genio, no tengo mi coeficiente bastante normal como la mayoría. Es esa gente común y corriente la que por supuesto que puede aprender ajedrez. Y como la que y también puede aprender cualquier cosa que prácticamente se le ocurra. ¿Ah? Es en el fondo el potencial de lo importante. ¿Ah? Es eso lo que nosotros tenemos que destacar. Ahora, por supuesto que mata algún chico, tú podéis tener ahí, te aparezca un genio, por supuesto, mata alguno puede parecer. Pero eso no significa, como te digo, que seamos personas tan distintas. Ahora, estamos ejerciendo dentro de nuestra mirada, como te digo, un rango, ahí estamos haciendo algo. Yo recuerdo una frase de Gramsci que decía, Gramsci decía, todos los seres humanos son intelectuales, solamente algunos quieren ejercer tal intelectualidad dentro de la sociedad. Que aparte de la premisa que hizo tú, todo acá es inteligente. Ahora, lo que hay que hacer, cómo yo voy a trabajar esa potencialidad. Hay algunos que lo quieren hacer y otros simplemente que no. Hay otra gente que le va a querer que lo manden toda la vida o simplemente, como digo, ver matinales toda la vida, no sé, Mm. cualquier cosa que le vaya matando el cerebro, ¿cierto? De forma directa. Pero también hay un porcentaje que gente que se va a cuestionar. Quizás son los menos hoy día, pero eso no significa que todo esto va a ser así siempre, ¿ah? Mm. Eso no puede por qué ser. No hay ninguna etapa que dure tanto, acuérdese. Job, estábamos siguiendo este hilo conductor que tiene que ver con tu saga de Muerte al Rey, ¿cierto? Para aprender un poco más de ajedrez y tu visión tan particular frente a la literatura y la relación del ajedrez con la literatura. Habíamos dicho en tu presentación que el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 5 son artículos ajedrecísticos. Yo tuve la oportunidad de leer Muerte al Rey número 5, ¿cierto? Y encontramos artículos ahí bastante interesantes. Háblanos un poco de el maestro Mijael Tal y del maestro no sé si lo pronunciaré bien, Botvinnik, Sí, Botvinnik, sí. ¿sí? Sí, ellos Háblanos un fueron poco. campeones del mundo. Sí, Ya. sí. Yo te voy a contar así rapidito, para que se tenga idea. Dentro del ajedrez existen escuelas. La primera escuela es la escuela, lo que se llama la escuela romántica, que dura gran parte del siglo XIX, hasta específicamente 1890. De 1890 a 1910 tenemos lo que es la escuela clásica, donde está el primer campeón del mundo, que es Steinitz, con su discípulo Tarrach. De 1910 a 1930 tenemos lo que llamamos la escuela hipermoderna, donde está Ninzovich y está también Reti. De 1930 hasta el día de hoy, podríamos decir, existe un concepto de escuela soviética. Si bien la escuela soviética, ¿cierto?, cayendo el muro y todo lo demás, pero la Unión Soviética dejó de estar como físicamente como tal, pero los maestros seguían teniendo emigraron, se fueron, construyeron distintas academias, o sea, el legado sigue estando hasta el día de hoy. Marc Boreski, el mejor entrenador del mundo, falleció ahora hace poquito, el 2016. Mijael Tal fue campeón del mundo, ¿cierto? Al ganarle nada menos que a Botvinnik. Esto pasó lo siguiente, en el año 38 se hizo un torneo, el famoso torneo de Avro, ¿cierto? Que lo termina ganando nada menos que Paul Keres. Posteriormente, el 39 comienza teóricamente la Segunda Guerra Mundial, eso desde el punto de vista estricto. Ahora, ya Hitler había invadido Renania el 36, hace rato, pero se termina, ¿cierto? Aparentemente comienza la Segunda Guerra Mundial y el ajedrez quedó en pausa totalmente. El año 45 muere Alexander Alekhine, que era el campeón mundial, ¿cierto? Que teóricamente estaba ahí. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Que
no se pudo hacer ajedrez prácticamente en toda la Segunda Guerra, era muy poco el ajedrez que había. Entonces llegaron a un acuerdo que el año 48 se iba a hacer un torneo de los mejores jugadores del mundo, en el cual terminaron, ¿cierto? Jugaron todos menos Ruben Fine, que era un jugador americano bastante bueno, que después se retiró del ajedrez, se dedicó nada menos que al psicoanálisis. Y después de eso, el 48 gana Mikhail Botvinnik. Mikhail Botvinnik es el patriarca del ajedrez soviético. Es por eso tan importante que se nombre para nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente es una persona que logró ser campeón del mundo prácticamente del 48 hasta hasta el 61, 62 prácticamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este jugador? Mikhail Botvinnik es el mismo, era ingeniero eléctrico, era doctor en ciencias, es el mismo que trabajó también directamente con el tema de la informática y el ajedrez, aunque en una época totalmente, ¿cierto?, en cierne, estaba recién comenzando a hablar de ese tema. Y lo otro que tenía Botvinnik también, como era ingeniero eléctrico, que lo mandaban de repente, no sé, pues lo voy a mandar a Siberia o cualquier ciudad ahí vea perdida, y él la electrificaba completa. Él es un ícono también del Partido Comunista Soviético. O sea, no hay que encontrar más comunista que Botvinnik. Entonces, el tema es que él construye la escuela soviética. ¿Ya? De hecho, cuando termina prácticamente el 61, la FIDE cambia la reglamentación porque Fischer colocó el año 60. Estoy hablando de puras cosas ajedrez. Yo creo que la gente, el año 60, Fischer hizo una crítica, ¿cierto?, a la Federación Internacional porque decía que los jugadores soviéticos estaban coludiendo y estaban ahí arreglando porque tenían mayor cantidad. Por eso la FIDE cambió la reglamentación y del año 62 para adelante ya Botvinnik no logró jugar más. Antiguamente lo que hacía el perdedor volvía a retar al campeón mundial y ahora le quitaron eso. Entonces del 62 para adelante podríamos decir que Botvinnik se dedicó exclusivamente también al tema de la academia. Ahí se termina fundando esta famosa escuela soviética. La escuela soviética es la que lidera el ajedrez mundial. Como te digo, desde el 30 aproximadamente hasta gran parte de nuestros días. ¿Ah? Desde la época del 90 se habla de una escuela china. ¿No? Y de hecho los chinos han sido campeones, de hecho actualmente todos los campeones mundiales son chinos en mujeres, en hombres, ¿ya? Es una potencia, sin lugar a dudas, China. Pero es interesante pensar que dentro de esos jugadores había un jugador muy llamativo que era Mijael Tal. Mijael Tal es una persona que nació, le faltaban dos dedos en la mano derecha, pero tocaba piano. Fíjate cómo la lucha con el destino, ¿cierto? Que nos esta lucha contra la naturaleza, que no es cierto que nos podemos pensar directamente, no sé, en el viejo y el mar, ¿cierto? Esta lucha eterna con el hombre luchando contra la naturaleza. Mijael Tal era eso. Él nace sin dedo y toca piano. Él nace con prácticamente con un estado de salud no muy bueno y fue campeón del mundo. Y aún así era un jugador muy bohemio, muy mujeriego, ¿ya? También ocupaba droga. La verdad que era como un rockstar. Y lo otro, que eso ya es algo muy, muy ajedrecístico, es que tenía una forma de juego increíble. Sacrificaba piezas, sacrificaba damas, te tiraba los monos para arriba. Era impresionante lo de Mijael Tal. O sea, hoy día cuesta mucho pensar en un Mijael Tal en la actualidad. Es casi impensable. Porque hoy día los ajedrecistas son deportistas como la idea que uno tiene de deportista. Jugadores bastante sanos, con un estado físico muy bueno, ¿no? Profesionales, 100%. Mijael Tal es un profesional, pero con características distintas. Es como, no sé, piénsalo de alguna manera para que lo hagamos una aproximación a la literatura. Es como si hubiese jugado ajedrez Baudelaire. Imagínate jugando Baudelaire ajedrez. Eso es. O sea, un poeta simbolista que va en contra de todo, ¿cierto? Muy rupturista, que son los grandes ejemplos de lo que es posteriormente la modernidad. Por eso Benjamin después le dedica un libro nada menos que a Baudelaire. Es Baudelaire, eso, o sí. sea, es un poeta jugando ajedrez. Eso era Mijael Tal. Entonces, cuando convergen tantas cosas mágicas, se transforma en un jugador tan especial como él. Entonces, uno de los artículos del volumen 5 del libro que tú leíste hace a referencia a él. Se toman Sí, 7 ejercicios y se analiza. sí, sí, yo voy a transparentar que me leí los ensayos, Sí, sí, y traté de entender un poco la jugada, los números con letras, 13B, sí, medio chino después. 13B hacia la izquierda, 12A a la derecha, pero revisé el volumen quinto de esta saga Muerte al Rey. Job, me habías comentado fuera de cámara, como solemos decir, que ya tenías elegido lo que va a ser la lectura asombrosa de hoy. ¿La tienes cerca ahí?
Sí, sí, ¿Sí? acá. Claro, para que nos leas en voz Ya, esa alta el lectura es la que tengo. Ya. Yo te leo, lo voy a leer como tú me señalaste. Son dos párrafos chiquititos. sí, para Y que, no sé si leo un párrafo y lo explico, no sé. mira, Ahí dime tú. lee un párrafo y lo conversamos, y luego lees el Ok, segundo y lo conversamos, y tenemos para hoy estos dos fragmentos que se van a convertir en las lecturas asombrosas de este programa, que es el quinto de nuestra temporada número 29, en la voz de nuestro invitado Job Sepúlveda. ¿Cómo se llama? Me faltó decir que eres chileno. Como tenemos siempre invitados de fuera, sí, hay que sí, sí. decir que eres chileno. Vamos entonces. Voy a comenzar, ¿cierto?, con la primera Sí. lectura que hace referencia a un artículo muy específico que ahí lo vamos a conversar. Dice lo siguiente. Cuando se aluden las palabras sexo, drogas y rock and roll, uno piensa inmediatamente en cientos de músicos que, durante su vida, algunos de ellos con una vida corta debido a los excesos, disfrutaron de una existencia al límite. Esta forma de relacionar el arte con la vida misma parece, en primera instancia, bastante alejada de la atmósfera que genera el ajedrez. Por lo mismo, la historia del mago de Riga es tan llamativa y excéntrica. Mijael Tal disfrutaba de tocar el piano, otro desafío al destino, ya que este nació sin dos dedos en la mano derecha. Entre sus compositores preferidos están Rachmaninoff, Tchaikovsky y Chopin. Por tal motivo, pensando en Misha, podríamos decir que su vida estuvo relacionada con sexo, alcohol, drogas, ajedrez y música selecta. Ese es el primer párrafo Oye, sí, ahí que habla exactamente. nos da la dimensión de este gran maestro del Sí, ajedrez eh, y sus virtudes. el Oye, qué bueno campeón del mundo, que, sí, campeón del mundo, campeón del mundo. campeón del mundo, campeón del mundo. Sí, ahí está Miguel Tal. Ese es como los pequeños párrafos previos antes de analizar. Yo tomo 7 partidas de Miguel Tal y en esas partidas se analizan su forma de ver el ajedrez. Él tiene una forma de ver el ajedrez bastante particular. Y es un ajedrez muy dinámico, muy agresivo. En el siglo XX el ajedrez se dividía como en dos grandes áreas, por ponerle dos grandes caminos que eran el ajedrez táctico y el ajedrez posicional. En el ajedrez táctico tenemos Mikhail Tal, Bronstein, jugadores que eran muy agresivos, que posteriormente siguieron la misma corriente, por ejemplo como Alexei Chirov. Y en los jugadores posicionales teníamos ya jugadores muy distintos, Petrosian, Smillo, el mismo Botvinnik. Son dos formas de ver el mismo juego, fíjate qué interesante. El mismo juego tiene interpretaciones distintas. Hay gente que le gusta más ser más agresivo, otra gente mucho más tranquilo. A ser agresivo hay gente que le gusta más defenderse. Un ejemplo, en el caso de Tigran Petrosian, era un grande, se defendía con una capacidad increíble. Entonces, Mijael Tal es ese tipo de jugador que logró ser campeón del mundo sacrificando todo lo que tenía. Y ese sacrificar todo lo que tenía, me recuerda ciertas esas palabras de Bolaño cuando le preguntan, ¿cierto?, qué es poesía, le dicen. Él dice es postar todo lo que se tiene, sabiendo que la mayoría de las veces se va a perder, dice Bolaño, ¿cierto? El ajedrecista, en esa parte entramos nuevamente en el ámbito del arte, de lo sublime que puede llegar a ser. Cuando una persona tiene la capacidad de entregar todo lo que tiene, sabiendo que la mayoría de las veces va a perder. En este caso, Mijail Tal tuvo logró algo maravilloso que es transformarse en campeón del mundo a inicio de los 60, ¿cierto? No todos llegan a eso, son muy pocos los campeones del mundo. Para que hoy día tengan una referencia, desde el primer campeonato del mundo de Steiny, que le gana nada menos que a Zukertort en 1886 aproximadamente, hasta la fecha tenemos menos de 15 campeones del mundo. Entonces, es poquito, poquito. La historia del ajedrez también no es muy, en ese aspecto, es comenzando prácticamente. Es milenaria, pero el ajedrez como la conocemos hoy en día, podríamos llamar que estaba bastante comenzando en ese aspecto, ¿ya? Eso hace alusión un poquito a ese párrafo, ¿ya? Después ya las personas que pueden ver, como bien tú señalaste, estos libros están de libre descarga, se los pueden, yo una vez que publico el libro, lo permito que lo descarguen directamente para que la gente se masifique el ajedrez, para que la gente lo comparta. Es un libro técnico, sí, lamentablemente no es un libro de historia. Hay que saber un poco de ajedrez. Pero también puede darse el caso que alguna persona tenga una aproximación bastante mínima
y el libro también les puede ser útil. Mm. Que, como tú bien señalaste, el uno, el 2 y el 5 son de artículos, o sea, hay artículos que son de apertura, de medio juego, de final, y cualquier eso, y están hechos pensados en distintos niveles. Hay niveles, hay artículos que son bastante básicos, por Oye, ejemplo. bien didáctico, po, bien didáctico. Sí, Bien sí, didáctico, ¿ah? Bien sí, sí, es didáctico. verdad eso. Oye, ¿vamos con el segundo fragmento? Vamos, vamos. El segundo dice lo siguiente. Corría el año 1972, en plena unidad popular del presidente Salvador Allende. La atmósfera del momento era una clara expresión de la lucha de clases. El proletariado confiaba plenamente en el chicho y en la revolución con sabor a vino y empanada. Pero, como la historia nos ha enseñado, la burguesía no dejaría sus privilegios. La derecha chilena y la injerencia norteamericana contra el gobierno socialista ya planeaban un desenlace de sangre y horror. Ahora, uno podría pensar ya, ¿y qué tiene que ver esto con el ajedrez? Por supuesto que tiene que ver mucho. Que si ustedes se ponen a pensar la historia de la Unión Soviética, a la Unión Soviética como tal que nace, ¿cierto?, después de la Revolución del 17, luego prácticamente pasan más de 3 años en guerra civil. En diciembre del 22 se proclama ya lo que es la Unión Soviética como tal. La Unión Soviética como tal, el año 25 celebra un torneo en Moscú, súper importante. En ese torneo están los mejores del mundo. Ahí se hace una investigación bastante rigurosa con investigadores y con gente del ámbito social y se determina que el ajedrez tiene una potencialidad muy maravillosa. Fíjense qué interesante. Entonces, los soviéticos toman el ajedrez como una herramienta para poder, en el fondo, para ganar la guerra. Entonces, ajedrez y política va siempre de la mano, siempre de la mano. El año 71, nada menos que eh, sale campeón Vladimir Savón, que era un maestro internacional soviético. Como estaba obviamente el alero del gobierno socialista de Salvador Allende, se invita al año 72 a Vladimir Savón a un torneo en La Serena, el famoso magistral de Tialas que se llama. El campeón soviético estuvo el año 72 en Chile. Se ganó el torneo, hizo solamente 2 tablas, ganó todas las demás partidas. Posteriormente, Vladimir Zamora estuvo en Santiago, dio simultáneas, y como estaba ante el amparo, ¿cierto?, del comunismo internacional y el régimen, ¿cierto?, acá, todo lo demás había en estos lazos. Entonces, ajedrez y política van de la mano. Es verdad que la política va de la mano de, de todo, al fin y al cabo, pero realmente el vínculo que tiene con el deporte, con el ajedrez, es muy notorio, es muy notorio. De hecho, ustedes lo pueden ver tranquilamente con el famoso match del siglo con Fischer con Spassky, que ahí se enfrentan, ¿cierto?, a las dos grandes potencias el año 72, donde terminó ganando finalmente Fischer, ¿ah? Y le quita la supremacía, ¿ah?, a la Unión Soviética, ¿ah? Mm. Una supremacía que ya llevaba varias décadas, por lo demás. A eso hace alusión un poquito ese párrafo que posteriormente cuenta un poquito la historia de la venida de Vladimir Savón, campeón soviético, al torneo magistral de La Serena. Y eso, el otro día hablaba con una persona, hay un chico que estaba haciendo un doctorado en un tema matemático. El otro día se comunicó conmigo porque quería tener información, porque en el fondo el ajedrez también tiene un vínculo directo, ¿cierto?, con las matemáticas, Claro. hablando un poquito de teoría de juego, ¿cierto? Entonces, el otro día estuve hablando con él y me hacía alusión un poquito a eso. Me estaba preguntando justito por este torneo de La Serena, el 72, Qué bueno. que es uno de los torneos más importantes de la historia de este país, por eso es tan llamativo. Y nunca antes hemos tenido como... Habíamos tenido un par de jugadores, el 59 se hizo un torneo Alexandri, donde vino Fischer. Fischer tenía 15 años, y vino Ikio, vino un par de jugadores buenos. Pero no tenemos mucho en la historia de Jerez chileno torneos de esa calidad y es importante como para poder destacarlos tan a menudo, lamentablemente. A ese Sí. hace alusión. Oye, agradecida por estos dos fragmentos que nos invitan, ¿cierto?, a conocer esta saga de Muerte al Rey, que es la finalidad que tiene el ajedrez, ¿cierto? Quitarle el espacio, el territorio al rey en el tablero. Eh, Jo, vámonos un poquito, salgámonos de tu impronta de entrenador, jugador de ajedrez, pensador, eh, como, como, eh, como te hemos conocido aquí en el programa, y cuéntanos del proyecto de Librería Aquila. Las redes sociales, qué tipo de libros se pueden encontrar, cuéntanos todo aquello. Sí, lo de la librería tiene que ver con este vínculo directo con lo... Siempre me gustó leer, ¿ah? Siempre me gustó leer, desde muy pequeño. Tenía un vínculo directo con la literatura. Lo que nunca pensé que iba algún día a tratar de escribir, esa es otra historia. Pero lo que sí leer sí tenía un vínculo muy grande.
Entonces, durante toda mi vida, que ya llevo bastante dando vueltas, acumulé libros, acumulé. ¿Vale? Entonces, un día dije, oye, me tengo demasiado libro, o sea, demasiado libro. Entonces, dije, no, sé que voy a hacer lo siguiente. Había leído un poquito el fetiche de la mercancía, ¿cierto? Este concepto del marxismo que es tan llamativo. Entonces, después dije, no, sé que los libros que me voy a quedar son solamente los libros que realmente me causen algo, un impacto. ¿Ah? Pensando un poquito en Kafka, ¿cierto? Cuando dice, ah, de qué libro hay que leer o no. Si un libro no te llama la atención, hay que dejarlo, ¿no? Dice. Ahí dije, voy a separar estos libros, dejar unos poquitos, los que me causaron algún impacto, y los otros los voy a vender. Así comenzó prácticamente en la época del 2000, aproximadamente también a mediados del 2000, pude tener un centro de copiado dentro de la USACH, frente a lo que es la aula magna, que no sepan los que conozcan un poco la USACH, está cerquita del patio de los Naranjos. ¿Ah? Específicamente le llaman el patio de los sapos. El patio de los sapos es una piletita chiquitita donde hay unos sapos que están tirando agua, teóricamente. Ahí está también en obra civil, está por ahí. Y ahí en una esquinita, frente a la aula magna, nosotros tuvimos un centro de copiado que se llama Pila. Ese centro de copiado tenía una particularidad, aparte de sacar fotocopia, impresión y mil cosas, nosotros le entregábamos a los chicos, les prestábamos guitarra, les prestábamos ajedrez, y se empezó a generar un vínculo bastante llamativo. ¿Ah? Los chicos decían, hoy vámonos al Quila, juntémonos en el Quila, y ahí empezaban todo este tema. Dentro de ese espacio yo puse un par de libros. Dije, yo aquí voy a poner mi espacio, dije un par de libros. No vendía mucho, pero sí tenía mis libros. Para mí era un tema simbólico importante. Eso estuve prácticamente, yo creo que un poquito más de 2 años estuve en la librería. Posteriormente yo me fui a vivir a República Dominicana, viví 6 años en República Dominicana. La librería después se quedó parte de mi familia con ella, duraron un tiempo más, después nos quitaron también el tema del contrato, típico, se acabó eso. Yo me quedé con los libros acá, en la casa de mis viejos, y después, ¿qué es lo que pasó? Después cuando volví a Chile, coloqué la librería en el Persa Bio Bio. Estuve en el Bio Bio prácticamente como un año y medio. Y ustedes saben que el Bio Bio funciona solamente fin de semana, entonces después empecé a estudiar los sábados y tenía problemas, obviamente, no iba a tener solamente la librería el día domingo, así que la cerré. Actualmente la librería está solamente online, por ahora. Apenas se me dé la oportunidad voy a volver con mi proyecto. Vender libros es un acto de locura, acuérdense. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros no somos una gran cadena, ¿no? Yo tengo amigos libreros y decimos, bueno, pero sigamos, sigamos, y vamos a seguir, porque somos porfiados, ¿entiendes? Pero o sea, no se puede vivir de esto. En este país hay pocas cosas a las que se puede vivir, pero de los libros cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque es difícil, po. Yo estuve, como te digo, un año y medio en el Persa, en el Bio Bio, conocí a los libreros de allá y todos estamos en la misma, luchando. Y esto no solamente nos pasa a los libreros, ¿ah? Les pasa también a las editoriales también. Las editoriales es otro también, gente que hace porque le gusta. Porque no conozco ninguna editorial pequeña que diga que le vaya bien. O sea, por lo menos yo no he escuchado ninguna. Todas están ahí sobreviviendo y tratando, ¿cierto?, de no morir en el intento, pero en estricto rigor, yo creo que vender libros, tener una librería o tener una editorial son gente que realmente ama lo que hace y eso obviamente no, nada lo puede cuantificar, no lo puede mirar. A mí cuando me hablan de un libro como mercancía, yo le digo, yo la librería que tengo, yo son más los libros que regalo que los que vendo, ¿entendí? O sea, en estricto rigor esa es la realidad. Ahora, no, eso no me va a llevar a ninguna parte, pero el problema, es el problema mío que me lleva a alguna parte. Yo hago con los libros lo que creo que es pertinente con los libros. El libro, la naturaleza del libro es ser leído, no vendido. Los libros son para leerse, no para venderse. Entonces, bajo ese punto de vista, hago todo lo posible también por un aspecto, como digo, de convicciones políticas, lo hago también por un tema de la cultura. Y voy a seguir siendo librero mientras esté respirando, como te digo. Para mí, el otro día un profesor me decía, ¿te puedo decir librero? Por supuesto, le dije yo, con mucho orgullo, dígame librero. De Mm. hecho, si tú me decís librero, me siento mejor que me digáis cualquier otra cosa. Ya, estimado librero de Librería Aquila, Léame. las redes sociales para que nuestros seguidores conozcan el catálogo, ¿cierto? Lo que está disponible. Así que todas las redes sociales. Ahora Sí, ya. ya. Mira, lo primero, lo más importante es la web, la página entre comillas oficial, que es libreriaquila.cl. Dentro de la librería van a encontrar una cantidad bastante ciertos libros y a buenos precios. Aquí hay precios buenísimos. Yo soy amante de la literatura y soy honesto, voy poco a la librería porque a veces pagar una novela 15.000 pesos me duele, de verdad lo reconozco. Hay muy buenos precios. Yo actualmente tengo más de 2.000 libros.
En la página web no hay tantos, pero hay una cantidad. Ustedes me pueden contactar directamente y yo les digo qué libros tengo. Los libros, la tendencia de los libros mayoritariamente es literatura general, universal. ¿Ya? Yo no, difícilmente te voy a encontrar un libro de autoayuda, cómo hacerse millonario en 3 meses, de ese tipo de libros yo. ¿Por qué? Porque era la biblioteca mía, entonces yo no leo eso. Entonces, la mayoría de los libros son de política, mucha novela, también hay poesía, también mucho marxismo, hay mucho tema político. Y buenos precios. La otro también que utilizamos es el Instagram, donde nos pueden encontrar directamente en librería Aquila. Ahora acabamos también de implementar un sistema de WhatsApp donde estamos agregando gente que consume libros, que está comprando libros, y yo les voy enviando, ¿cierto? La última oferta que las vamos agregando. Esas son como las grandes redes sociales que nos pueden seguir, ¿cierto? Dentro de nuestra página web o directamente en Instagram como Librería Aquila. Pero mis datos están ahí, me pueden llamar cuando quieran, escribirme. Hay gente que me escribe, me pregunta un libro, yo les recomiendo algo. Ustedes no saben, yo creo que ustedes no van a creer lo que les voy a decir, pero un librero termina siendo como un psicoanalista de muchas situaciones. En la librería llega gente a contarme sus problemas, entonces, pero yo nunca lo había visto, pero, o sea, el librero tiene un foco, es una especie como un pequeño oráculo de Delfos, ¿cierto? Que llega ahí, que está ahí, y donde la gente se aproxima buscando algún tipo de solución que yo no se la voy a dar, obviamente. Pero el librero es muy simbólico, creo que es un acto muy maravilloso de que gente se viva rodeado de libros, que hable libros y que de una u otra manera represente un poco lo que significan los libros, que es un sueño, es eso. Oye, aquí vamos a hacer entonces una reivindicación al oficio de librero y como lectora, que es la vereda en la que siempre me ubico en este programa, ¿cierto? Y en la vida también, qué añoranza de los antiguos libreros que realmente sabían lo que tenían en la librería y creo que tú eres de esos libreros que saben lo que tienen y saben distinguir a los autores y que saben también dar algún comentario, reseña o de repente uno entra sin necesidad de querer comprar algo, pero la cosa de estar dentro Claro. de la librería, ¿cierto? Como lectora o lector, como que nos da energía y qué placer conversar con alguien que realmente sepa dónde está ubicado el libro, sepa del libro del que uno está hablando, porque realmente deja mucho que desear de repente ir a una librería y tener que uno ir a la autoayuda del computador, Sí, no, ¿cierto? Colocar el nombre o el título, porque no, no, es que eso las es... personas que están ahí no hacen bien su pega. Así que No, bueno, es que pasa que hay muchas librerías que son cadenas grandes que funcionan como te digo, que el libro es en el fondo un objeto de venta nomás, no tiene otras... Para ellos pueden vender el libro como vender ladrillo, no hay diferencia. claro. Y ahí es donde ellos manejan mejor el capitalismo, como que nosotros, porque nosotros la verdad que nosotros lo apuntamos por otro lado. Oye, Yo totalmente. sí, bueno, me estoy disgregando, pero también pienso en el antiguo oficio, porque cada vez hay menos, ¿cierto? De los kiosqueros. Los kiosqueros también Mm, eran en su época los que sabían de la contingencia, sabían lo que estaba pasando, tú podías entablar una conversación filosófica con altura de miras con la persona que sí, tendía el kiosco de diarios, revistas y libros. sí, Eso, oye, se ha pasado la hora rapidísimo, sí, en todo ¿cierto? caso. Mira, la última pregunta antes de despedirnos, Vamos. que sería pensando en los seguidores de Lecturas Asombrosas que me dicen, oiga, tú a esta gran autora o interesante y no le hizo tal pregunta. Bueno, antes de que los seguidores de Lecturas Asombrosas me bombardeen, ¿cuál es tu visión de el ajedrez como deporte, pero del ajedrez chileno? ¿En qué está el ajedrez en Chile? Sí, ahí lamentablemente tengo que ser como, como bien decía Benedetti, cierto, Benedetti decía que los pesimistas eran los optimistas bien informados. Lamentablemente ahí tengo que decirte que no estamos muy bien. La verdad que la historia del ajedrez chileno es una historia muy reciente por lo demás. El primer círculo que se funda acá en la historia del ajedrez chileno en 1899 prácticamente, y donde lo funda, ¿cierto? El abuelo de los famosos hermanos Letelier. Entonces, el desarrollo del ajedrez acá prácticamente ha sido amateur la gran parte de la historia. Podríamos decir que el mejor jugador de la historia del ajedrez chileno del 70 para abajo fue el maestro internacional René Letelier. Era un jugador, era un trabajador,
que trabajaba acá directamente, ¿cierto?, en el sistema público, y donde pedía permiso para irse a jugar a Europa, por ejemplo, pero era un obrero, era un trabajador, era una persona común y corriente. Era eso lo que estaba haciendo. Entonces, realmente no. El primer concepto, y eso es una de las cosas que estoy trabajando ahora, y espero, si las cosas resultan, poder publicar, estoy trabajando en una crónica de la historia del ajedrez chileno, donde yo estoy trabajando, analizando un poquito la historia de Pedro Donoso, que es, manteniendo las distancias, obviamente, es como el patriarca del ajedrez soviético, como tuvieron Botvinnik, nosotros tuvimos nada menos que a Pedro Donoso en ese aspecto. Eh, el primer gran maestro que nosotros ya podemos pensar como un ajedrez profesional es Iván Morovi, que es el nombre que la mayoría de la gente conoce, ¿cierto? Iván Morovi a fines del 70, prácticamente ya el 80, es el primer jugador profesional que podríamos tener en la historia del ajedrez chileno. De ese Morovi salió de la famosa Escuela de Talento, que es la escuela que dirigía nada menos que el maestro Fide Pedro Bonoso. De esa escuela salieron los mejores jugadores del país. En los últimos años, la última década, la verdad que la historia del ajedrez chileno ha estado bastante al debe, porque hemos tenido los típicos problemas que tienen la mayoría de los países latinoamericanos, eh, Los gente, recursos. recursos, gente sin vergüenza, güey, en todos lados, ustedes saben, aquí no somos nosotros no somos la excepción, hemos tenido un pésimo dirigente. ¿Ah? Entonces, actualmente hay una dirigencia que quiere hacer cosas mejor, que tiene ganas, pero lamentablemente tiene deuda, tiene miles de cosas en contra. Yo te pongo el siguiente ejemplo para la gente que no tenga una relación directa con el ajedrez. En los últimos 20 años, el ajedrez peruano, un ejemplo, ha evolucionado mucho, mucho, una cosa increíble. Y eso nosotros no lo hemos podido lograr. Argentina, ¿para qué decir? Argentina fue una potencia en el siglo XX del ajedrez. Argentina en la época del 50 logró 2 veces ser vicecampeón mundial. O sea, en el año 27 en Argentina ya estaba jugando el match, ¿cierto?, al equipo con Capablanca. Aparte que era una potencia económica también Argentina, a diferencia de nosotros. Entonces, la verdad que en el siglo XX ellos tuvieron un papel muy determinante. También en el trabajo editorial. Argentina tenía un trabajo editorial muy interesante. Grau publicó está cierto, sus famosos manuales, los famosos, los 4 tomos de Grau, que fueron libros clásicos que lamentablemente no hemos tenido la misma experiencia acá a ese nivel. En la época del 70, en la época de la editorial Quimantú, Juvenal Cano, trabajando ahí, 2 manuales, los famosos manuales de Canobra, y donde muchos ajedrecistas aprendieron de ellos en esa época. Pero actualmente, como te digo, el ajedrez está bastante alcaído, no hay mucho, no hay mucho, Mm. no le tenemos, o sea, si lo comparamos con nuestros vecinos, estamos mal. O sea, ni siquiera te voy a hablar compararlo con otros lados, porque ya sería, Sí, sería un ejercicio absurdo, no hay cómo, no no tenemos, hay cómo. no hay nada. No. Bien, sí. Oye, estamos aquí finalizando ya esta conversación con Job Sepúlveda, hablando de ajedrez, literatura, librería, libros, con esta saga de Muerte al Rey, que es el objetivo final del juego de ajedrez, ¿cierto? Y él explica muy bien, para quienes somos neófitos del deporte, de este deporte, que es la finalidad, el objetivo del ajedrez, es quitarle el territorio al rey. Y que eso se hace con la típica frase que más de alguna vez las usamos expertos y no expertos, ¿cierto? De Eh, jaque mate. Job, tus palabras al cierre de nuestra emisión de hoy. sí, no, agradecerte, Ángeles, por la oportunidad. De hecho, cuando te conocí, me fue muy grato para mí saber que yo no soy el único que piensa como pienso. Hay mucha gente que le gusta la cultura, hay gente que le gustan los libros, y eso obviamente nos une, creo. En cierta medida, estamos haciendo cosas por los demás, ¿no? Porque la cultura no somos los dueños nosotros, no un producto que podamos comercializar, ¿cierto? Entonces, al contrario, lo que yo quisiera es felicitarte a ti por esta instancia, por lo que tú has logrado, ¿cierto? Por lo que tú me explicabas y yo lo he sido capaz de visualizar, o sea, la cantidad de gente que tienes detrás. Esto mismo es lo que me comentabas con respecto al tema de los lanzamientos, la gente que te sigue, la gente que te escucha, entonces, no somos los únicos, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí es como la famosa imagen, ¿cierto?, del Quijote con Sancho cuando le dice, no es utopía, o sea, hay que hacerlo, o sea, es casi un tema ético lo que hay que hacer, ¿cierto? Así que no, felicitarte a ti y agradecerte obviamente el espacio, porque como tú entenderás, el ajedrez, si la literatura tiene poco espacio, el ajedrez tiene menos, sí, con eso te digo todo. Así que se agradece cualquier espacio mínimo que nos puedan ofrecer para poder llegar y contarle a las demás personas que el ajedrez es una cosa muy llamativa, que es muy útil, la verdad que puede ser muy interesante que puedan conocer.
¿no? Oye, Eso. yo siempre aquí salgo con mis ideas novedosas, siempre tenemos, cierto, un sobrino, el hijo de una amiga, de un amigo que se interesa por el ajedrez y no sabemos qué regalarle. Aquí están las sagas, aquí está la saga, Eh, tanto los artículos ajedrecísticos, ¿cierto? Como el de la técnica y de la historia de los grandes maestros en Chile, ¿cierto? Para que puedan regalar. Está la librería Quila.cl, está en Instagram también, pueden y están en comunicarse. todas las librerías. Se me olvidaba mencionar, Ah, pero actualmente bien. los libros, la saga Muerte al Rey está en las librerías más grandes de Santiago, por lo menos, las más grandes, en el GAM, la mayoría de las librerías están actualmente. Entonces más fácil también Sí, adquirir la saga y agradecerte, Job, por esta conversación tan ilustrativa, no solamente con el ajedrez, sino que este nexo que hacemos del ajedrez, la literatura, la música, la política, ¿cierto? Estas conversaciones que son siempre necesarias. Así que muchas gracias. A ti primero, gracias a Radio Universidad SEC, que nos permite estar aquí todos los jueves al mediodía. Gracias a los seguidores, a quienes nos comentan aquí debajo del video qué les pareció el programa, y los espero, como siempre, el próximo jueves con más lecturas asombrosas. No se olviden que estamos en nuestra temporada número 29, así que nos estamos acercando también ya a las 300 emisiones. Así que muchas gracias y nos vemos con más lecturas asombrosas el próximo jueves. Gracias, Job. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.